Central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. Compleja la situación en el oriente colombiano. 12 horas completan cerradas las vías que comunican a Bucaramanga con Bogotá y Cúcuta. El bloqueo es por campesinos que protestan por la delimitación de los páramos de Santurbán y Almorzadero. Miles de vehículos no pueden pasar. Denuncian que una mujer murió en el bloqueo. Salió de Bucaramanga en busca de atención médica y no pudo pasar. Y la otra vía, la Panamericana, sigue en crisis. Mintransporte y director de Invías dicen que obras podrían tardar 120 días. Es tan grave la situación en Cauca que el presidente Petro suspendió la agenda en Francia para atender problemas de desabastecimiento en Nariño. Al cierre de la gira aquí en Francia, el presidente de la República, Gustavo Petro, explicó que no se suspenderán los contratos de exploración de petróleo y gas y que, por el contrario, explicará todo su proyecto de transición energética. Empresa petrolera canadiense anunció que suspende sus proyectos en los municipios de Tame y Saravena, Arauca, por amenazas del ELN. El gobierno podría solicitar la extradición de Aida Merlano, detenida en Venezuela. La ex senadora pidió el traslado durante audiencia. La familia Char respondió a acusaciones de Merlano. Anuncian instancias judiciales para desmentir a la excongresista, que lo señala de comprar votos. Un juez de Bogotá negó la libertad de 2 voceros de paz postulados por el gobierno. Investigan la muerte de un niño de 1 año y 4 meses en el centro de Bogotá. Acusan a la pareja de su mamá de golpearlo. Fiscalía investiga la profanación de una tumba en el cementerio central de Cali. Jóvenes sacaron un cuerpo para tomarse fotos. En el mundo, en Perú, las protestas no dan tregua. Crece la cifra de muertos en medio de violentas protestas. Ya viene oportunidades, hay vacantes de trabajo en Bogotá. En deportes, el colombiano Johan Carbonero fue la figura de Racing de Argentina. Y esta noche en la franja de cine de Señal Colombia, la película de Malcolm X. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Noticiero de Todos. Es delicada la situación en el oriente del país por un bloqueo vial que tiene aislado a esta hora a los Santanderes. La situación ya completa más de 10 horas. Campesinos y productores exigen cambios en la delimitación de 2 páramos en la región, Santurbán y Almorzadero. Aseguran que los lineamientos actuales afectan la siembra de sus alimentos. Por ahora no hay paso en las vías e investigan la muerte de una mujer en medio de estos bloqueos. ¿Dónde están los sombreros? ¡Arriba! Unos 700 campesinos que viven en el páramo de Santurbán y en el páramo del Almorzadero protagonizaron cierres y bloqueos en las vías Bucaramanga-San Gil y Bucaramanga-Pamplona en el sector Berlín. Por eso una delegación del gobierno nacional está en los sitios para dialogar con algunos líderes de las manifestaciones. La vía nuestra es el diálogo y que como representantes y autoridades del departamento lo que queremos es que se desbloquee rápidamente y que se llegue a un acuerdo con el alto gobierno. Esto es un problema que lleva 5 años en navegando y pues esperamos no afectar más a nuestras comunidades. ¡El páramo presente hasta que venga el presidente! Según los campesinos, la ley de páramos ha perjudicado su economía porque les limitó las actividades agropecuarias. Todos los campesinos del corregimiento de Berlín, parte de Santurbán, Berlín, estamos en esta protesta. Entendemos la incomodidad que les ocasionamos a los amigos de los vehículos, pero nosotros llevamos 10 años en esta lucha. Como consecuencia, los viajeros también sufrieron porque la terminal de transporte de Bucaramanga suspendió el recorrido de 150 buses que pasarían por la zona. Pero lo más grave, a pesar de que los manifestantes permitieron el paso de ambulancias, fue la muerte de una mujer de 55 años proveniente de Cúcuta, norte de Santander. Vamos al mapa para entender por qué un corte vial en esta región aísla a los Santanderes. John López, adelante.
Hola Carolina, buenas noches. Pues sin duda alguna las principales afectaciones de la protesta de campesinos en Santander es la interrupción de los pasos por las dos vías que se encuentran bloqueadas. Vamos a mostrarles el primer bloqueo que está ubicado en la vía Bucaramanga hacia Cúcuta. En esta carretera el punto de cierre está en el sector de Berlín. Allí los campesinos que viven dentro de la jurisdicción del páramo de Santurbán mantienen a esta hora los bloqueos. Vamos ahora a conocer el segundo eje vial que está bloqueado y es el que comunica a Bucaramanga con la capital del país, con la ciudad de Bogotá. Las protestas que están en este sector, que se llama el sector de Curos, en jurisdicción de Piedecuesta, son protagonizadas por los campesinos que viven en inmediaciones al páramo del Almorzadero, pero la situación podría ser más difícil, ya que los campesinos y productores afirman que de no llegar a un acuerdo con los delegados del gobierno, esto relacionado con la delimitación de los páramos de Santurbán y del Almorzadero, bloquearían la troncal central del norte, que es la vía que comunica al municipio de Málaga en el departamento de Santander con Pamplona en norte de Santander, y eso terminaría por aislar completamente a la capital santandereana. Esa es la dimensión de la situación que se vive hasta ahora en el oriente del país. Carolina, José Fernando. Pues del nororiente del país nos vamos al suroccidente porque las obras en la vía panamericana, ojo a esto, podrían tardar 4 meses según Invías. Durante el fin de semana habilitarán 2 nuevos corredores viales para permitir el transporte de carga. Juan Carlos González, buenas noches. ¿Qué más se conoce de esta difícil situación del suroccidente colombiano? Lo escuchamos. José Fernando, televidentes, muy buenas noches. Pues esa es la meta del gobierno nacional, 4 meses para habilitar el corredor vial de la avenida Panamericana luego del derrumbe que se registró en el municipio de Rosas, Cauca. También han indicado que esperan durante el fin de semana habilitar 2 corredores humanitarios, o más bien 2 vías para poder dar paso a vehículos cargados con insumos, también materiales de construcción y vehículos cisternas cargados con leche hacia el sur del país. Las obras en la vía panamericana continuarán de manera permanente para habilitar el paso en el menor tiempo posible. Estamos hablando de una nueva variante en la vía panamericana, de reconstruir la vía panamericana en 120 días. Ya tenemos los diseños, ya estamos trabajando. Los transportadores aseguran que los tiempos en los desplazamientos se han duplicado, al igual que los costos. Los costos aumentaron en más de un 60% en consumo de CPM y etcétera, y entonces pues eso ha sido dispendioso. El gobernador del Cauca pidió intervención inmediata del gobierno para atender los proyectos productivos de las comunidades afectadas. Por ahora, que se rehabilite la transitabilidad sobre la vía panamericana con un bypass que se va a hacer sobre el derrumbe. Por vías marítima y terrestre garantizan la entrada de combustible al sur del país. La posibilidad de fortalecer el tema con el Ecuador, que nos abriría puertas para poder sacar los camiones de carga con productos y llevarlos entre el departamento de Nariño y el centro del país. En los próximos días habilitarán nuevos corredores viales para garantizar el transporte de carga hacia Nariño. El presidente Gustavo Petro en su gira internacional llegó hoy a Toulouse, Francia, donde tenía previsto cumplir agenda hasta el domingo, pero en las últimas horas anunció su regreso a Colombia para atender la emergencia en Ipiales, Nariño. Katy Sánchez, buenas noches. Adelante con más detalles. Así es, el presidente de la República finalizó su agenda y también toda la gira por Europa. Finalizó aquí en Toulouse, Francia, donde fue condecorado por el alcalde de la ciudad. Ha manifestado que sale a primera hora mañana sábado a Colombia para poder hacer una reunión en Consejo de Ministros por lo que ocurre en Ipiales, Nariño. Ha manifestado lo siguiente en su cuenta de Twitter. Convoqué un Consejo de Ministros extraordinario en Ipiales, Nariño, para atender la situación del suroccidente del país. Regreso de inmediato a Colombia. Ha manifestado también que ha sido difícil el tema de la movilidad en Ipiales, allí en Nariño, en ese departamento, después de la situación que están viviendo. Las autoridades de salud de Nariño pidieron prioridad en el abastecimiento de combustible para el servicio de ambulancias y para los vehículos de recolección y transporte de desechos hospitalarios. Este es un informe de Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional. En el departamento de Nariño la situación por el combustible sigue siendo compleja. En el municipio de Pasto solo 2 estaciones de servicio están funcionando hoy. En el tema de los municipios del sur, algunos están llegando hacia la ciudad de Tulcán, donde tienen autorizado realizar el tanqueo de sus vehículos, pero un galón aproximadamente estaría costando entre los 25 y 30 mil pesos.
La alcaldía de Pasto informó el día de hoy que una de las medidas que no se adoptará en la ciudad es el pico y placa debido a que no hay abastecimiento para poder tomar esta medida. Se dará prioridad a vehículos de transporte público, tanto buses como taxis, igualmente a vehículos de emergencia y prioritarios como ambulancias, entre otros. Durante este fin de semana se espera que varias tractomulas lleguen provenientes del departamento del Huila por Ecuador, que han cogido esta vía para suministrar o abastecer a la ciudad de Pasto de combustibles. Se espera que sean unos 400.000 galones los que lleguen este fin de semana. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Después del cierre de la carretera alterna a la vía panamericana en Rosas Cauca, comunidades de El Tambo piden mantenimiento a la vía principal del municipio que conecta a Pasto con Popayán. Rubén Darío Zúñiga, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos tiene los detalles. Pues tras el cierre de este corredor alterno principal, toda la gente está tomando la travesía que viene desde el Patía y atraviesa la zona urbana del municipio del Tambo. Y lo que están pidiendo las comunidades es que el gobierno departamental e Invías haga el mantenimiento respectivo porque este carreteable está en pésimas condiciones. Los propios transportadores son conscientes del impacto que se genera en la carretera debido al paso constante de todo tipo de vehículos, especialmente los de carga pesada. Las vías están muy malas, no se manda maquinaria, no mandan arreglos ni nada y no se le ve ninguna solución a esto. Las comunidades residentes del corredor alterno del Tambo Cauca, que también conduce hacia el centro del país, han dicho que si las autoridades no solucionan este problema de mantenimiento de esta vía secundaria, no van a permitir el paso de vehículos, lo cual agravaría, por supuesto, la situación de contingencia generada por el derrumbe de gran magnitud en la vía panamericana. En Nariño, Antioquia, declararon la calamidad pública. Más de 1.500 familias de 25 veredas están afectadas por inundaciones y derrumbes. Wilson Cartagena, periodista de la Radio Nacional, nos tiene los detalles. 48 movimientos en masa dejan hasta el momento afectaciones en viviendas, sistema de acueducto y vías, tanto rurales como urbanas, en el municipio de Nariño, en la subregión del oriente antioqueño, donde se declaró la calamidad pública. En este momento se encuentran dos pajaritas del Dagrán y una volqueta realizando toda la remoción de este material que está obstruyendo estas vías y estamos verificando o estamos solicitando más maquinaria para agilizar estas labores. Según información de gestión del riesgo, ya fue restablecido de manera provisional el servicio de acueducto. De otro lado, la maquinaria del Dagrán también trabaja en la remoción de material y recuperación de las vías. El balance parcial es 3 instituciones educativas afectadas, 5 viviendas con colapso parcial, 5 con colapso total, 20 familias damnificadas, 80 personas afectadas y 1.500 familias incomunicadas. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Hay alerta en Acandí, Río Sucio y Carmen del Darién en Chocó por las fuertes lluvias. Fueron reportadas afectaciones en cultivos por inundaciones. Este es un informe de José Luis Murillo, periodista de Radio Nacional. Ha dicho Manuel Antonio Lozano, director de la Defensa Civil acá en el departamento del Chocó, que aunque no se han registrado daños en viviendas, la alerta se mantiene debido a que hay muchos cultivos afectados y se quiere evitar también las afectaciones a las viviendas y a las personas. Estas inundaciones nos han afectado el tema de los cultivos, tema de pancoger. No hemos tenido damnificados ni daños en vivienda. Mantenemos máximo alerta con todo el voluntariado de la Defensa Civil en el departamento del Chocó, alertando a las comunidades y atendiendo en las áreas más vulnerables. Aunque en municipios como Río Sucio las autoridades se encuentran preparándose para minimizar los impactos de esta temporada de lluvias, dicen no contar con los recursos necesarios para afrontarla. Piden al gobierno nacional un dragado como solución definitiva a esta problemática. Desde Bojayá, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Adultos mayores que quedaron atrapados por deslizamientos de tierra en Antioquia recibieron una ayuda literalmente caída del cielo. Un equipo de rescate aeromédico de la Fuerza Aérea fue hasta sus terrenos para trasladarlos a donde pudieran recibir atención. La emergencia por lluvias que afecta al país puso en riesgo a algunas familias campesinas del suroccidente antioqueño. Quedaron atrapadas por los derrumbes y deslizamientos de tierra que acabaron con 3 viviendas, un colegio y un puente peatonal. Yo estoy aquí por ese derrumbe que hubo, que me atracó la cara y yo no soy capaz de salir, porque yo sufro la asfixia y estoy aporreado hasta el pie.
Por eso fue necesario un helicóptero Black Hawk en la vereda La Mesenia. Trasladó a quienes por sus condiciones físicas no pudieron transportarse por sus propios medios. La familia vino por mí, pero yo no fui capaz, yo dijeron que no era capaz de sacarme. Un helicóptero Ángel de su Fuerza Aérea Colombiana llegó hasta el municipio Jardín, Antioquia, para efectuar el transporte humanitario de 5 adultos mayores, quienes se encontraban aislados al presentarse deslizamientos de tierra en la zona. Los adultos mayores fueron recibidos por personal de gestión del riesgo en el casco urbano del municipio para recibir atención médica. Y regresamos a Toulouse, Francia, donde el presidente Gustavo Petro aseguró que no suspenderán los contratos actuales de explotación de petróleo y gas en el país y explicó su plan de transición energética en Colombia. Katy Sánchez, la escuchamos. Para la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, las reservas que tiene Colombia son suficientes para dar un paso al costado y abrirle la puerta a la transición energética, así como lo ha anunciado el presidente de la República, Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro aclaró su plan de transición energética en Colombia. Afirmó que no suspenderán los contratos actuales de explotación de gas y petróleo en el país. Que las reservas de gas actuales de Colombia ya alcanzan para el consumo interno en un periodo entre 2037 y 2042. Tenemos tiempo suficiente de consumo interno para hacer una transición planificada, ordenada, transición que nos va a llevar a una economía superior. El primer mandatario aseguró que va a hacer de Ecopetrol su socio fundamental en la producción y exportación del hidrógeno verde de Colombia. En este momento se están construyendo unas alianzas estratégicas para que Ecopetrol sea uno de los mayores exportadores de hidrógeno verde en el corto plazo, no en el largo plazo. Manifestó que están construyendo otras importantes alianzas para que Colombia sea un poderoso exportador de energías limpias en un futuro. Desde Francia, el presidente Gustavo Petro aseguró que está dispuesto a pedir la extradición de la excongresista Aida Merlano. Por su parte, la familia Char se defiende de los señalamientos de Merlano y dice que las acusaciones son falsas. La solicitud de Merlano se debe a su interés de responder ante la justicia colombiana y destapar, según ella, todos los escándalos de corrupción en la región Caribe. Su regreso a Colombia, indudablemente, estamos dispuestos a solicitar la extradición. Ante la declaración de la excongresista en la que menciona a Julio Gerlain e integrantes de la familia Char como financiadores de su campaña, la familia Char se refirió al respecto. La señora condenada, prófuga de la justicia y sin pruebas, pretende buscar beneficios legales y favorecimientos intentando desprestigiar a nuestra familia. Además, aseguraron que están dispuestos a acudir a las instancias judiciales para desenmascarar las acusaciones de la excongresista que lleva 3 años en Venezuela tras su fuga en una cita de ontología en el norte de Bogotá. A través de una carta, 228 organizaciones sociales expresaron su respaldo al ministro de Defensa, Iván Velásquez, tras los anuncios de la Fiscalía de Guatemala. Pero el presidente de ese país hizo algunas aclaraciones. Stephanie Valencia, buenas noches. Muy buenas noches. Pues mire, el presidente de ese país dijo que respetarán la inmunidad diplomática que tiene el ministro por haber dirigido una comisión de la ONU. Aclaró que aunque será investigado, no podrá ser procesado ni juzgado, pero sí propuso desescalar este tema a través de los cancilleres. Organizaciones sociales en Colombia defienden al ministro y dicen que es una represalia. El documento está firmado por representantes de organizaciones sociales de derechos humanos, víctimas y ciudadanos en general. Rechazan los señalamientos de la Fiscalía de Guatemala, que anunció acciones legales contra el ministro. Las contribuciones internacionales a la lucha contra la impunidad, el combate a la corrupción y la vigencia de los derechos humanos han destacado al doctor Velásquez Gómez como un baluarte de la lucha por la democracia y los derechos humanos no solo en Colombia, sino a nivel de América Latina. Dice la carta que el anuncio es una represalia por los resultados de las investigaciones de Velásquez que salpicaron a expresidentes, empresarios, jueces y funcionarios.
El llamado del fiscal guatemalteco no puede ocultar el tinte de revancha de los poderes corruptos que se vieron afectados por la denodada y valerosa lucha de la CICIG y el doctor Velázquez por develar sus actuaciones criminales. Sin embargo, el presidente de ese país dijo que respetarán la inmunidad diplomática que tiene el ministro por haber dirigido entre 2013 y 2019 una comisión antimafias de la ONU. Guatemala ha sido respetuoso hasta el día de hoy de todos los convenios y todos los tratados que ha firmado. Así haya cometido un delito el señor, no se le podrá procesar, pero hay que investigarlo. Entonces, si está involucrado, pues también no puede ser juzgado, pero investigado se está haciendo. El anuncio alivia las tensiones entre los dos países. Ambos llamaron a consultas a sus embajadores. Una jueza negó la libertad a 3 integrantes de la primera línea que habían sido designados como voceros de paz. La funcionaria pidió al gobierno que aclare la normativa que soporta el levantamiento de las medidas de aseguramiento. Lisa Díaz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches para usted, José, y para todos los televidentes. Este es el caso de 3 personas que están en la cárcel La Modelo desde el 10 de noviembre de 2021. Fueron capturadas en medio de las protestas porque habrían dañado un centro comercial del norte de Bogotá, aparte de agredir uniformados. Para la jueza no cumplen con los requisitos para acceder a la solicitud. La defensa apeló la decisión. Negar la solicitud de suspensión de medidas de aseguramiento. Para la jueza no acreditaron que los 3 voceros de paz asignados por el gobierno cumplieran con los requisitos establecidos en la norma para acceder a su liberación. No es pensable que con la expedición de la ley 2272 de 2022 y las resoluciones presidenciales del 29 de diciembre del 2022 se pueda suspender una medida de aseguramiento y se pueda con ese fundamento otorgar la libertad a 3 personas. Destrucción del centro comercial Los Héroes y agresión contra la fuerza pública en 2021 hacen parte de los hechos que motivaron los procesos contra Daniel Ruiz, Luis Dier Camacho y Steven Guevara. De igual manera, la primera línea en Gativao Portal 80 tuvo contacto directo con líderes de otras autodenominadas primeras líneas, con el fin de realizar, como ellos lo establecieron, apoyos en diversos puntos de la ciudad, y así llevar a cabo las manifestaciones violentas. Los jóvenes responden ante la justicia por concierto para delinquir agravado y violencia contra servidor público, entre otros delitos. Deberán seguir respondiendo al proceso desde la cárcel La Modelo en Bogotá. Esta no es la primera vez que niegan la libertad de estas 3 personas. Hace unas semanas, un juzgado se negó por falta de competencia. Se conocieron más detalles de la reunión que tendrán el presidente Gustavo Petro y el fiscal Barbosa el próximo 30 de enero. John López, buenas noches. ¿Qué se sabe del encuentro? Carolina, pues lo primero que se supo es que el presidente Gustavo Petro terminó dándole la razón en algunas cosas al fiscal Francisco Barbosa, pero uno de los puntos que terminó concretando el encuentro fue la suspensión de las órdenes de captura que habrían sido acordadas, entre ellas las de alias Chiquito Malo y alias Gonzalito, cabecillas del Clan del Golfo, requeridos por la justicia de los Estados Unidos. El presidente afirmó que luego de una conversación telefónica con el fiscal general de la Nación, acordaron analizar algunas de las solicitudes de captura que el gobierno habría pedido fueran suspendidas. En la selección de las personas que estas diferentes organizaciones ilegales hacen, de acuerdo a la ley, pero que el gobierno tiene que estudiar a profundidad. Y creo que en eso tiene mucha razón. Una de las solicitudes de captura es la de Chiquito Malo, quien también sería solicitado por la justicia de Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Revisamos lo que en las últimas 72 horas se dio en torno a esta solicitud de suspensiones de unas capturas que, entre otras cosas, el gobierno no tenía información de que hubiese en trámite una solicitud de extradición. Según el mandatario, la situación con el fiscal es algo que se puede solucionar para no afectar la institucionalidad ni los avances en materia de paz. Johnny, ya que estamos hablando de paz, ¿qué ha pasado con las conversaciones que adelantan en Caracas el gobierno y el ELN? José Fernando, pues lo más reciente que se conoce sobre la reunión que avanza en Caracas es que el tema que provocó este encuentro extraordinario, hablamos del cese al fuego bilateral, seguirá en análisis en el segundo ciclo de diálogos que comienza el próximo 13 de febrero en México. De momento, RTBC Noticias supo que este sábado habrá una declaración conjunta para conocer los avances de las conversaciones que sostuvieron esta semana. Pero ojo, la noticia en Colombia en materia de paz es la ley de sometimiento para las bandas criminales. El gobierno nacional confirmó que ya está listo el proyecto y lo radicarán en el Congreso en marzo.
Desde Estados Unidos, el ministro del Interior confirmó que el gobierno nacional ya tiene lista la ley de sometimiento para bandas criminales que quieran iniciar un proceso de paz. Lo que significa, naturalmente, allanar también el camino para la presentación de la ley de sometimiento. Nosotros como gobierno ya prácticamente la tenemos lista. La ley de sometimiento sería presentada al Congreso de la República en el mes de marzo. Este tema de lo que hemos denominado el sometimiento a la justicia para el desmantelamiento de estas organizaciones criminales llegue a buen fin. Dijo que ya hay conversaciones con al menos 12 grupos ilegales para que se acojan a esta ley. Es un proceso inédito. Tenemos 5 frentes de negociación abiertos y por lo menos 6 o 7 frentes urbanos también de desmovilización y desarme. El gobierno espera que se den nuevos gestos de paz por parte de otros grupos armados ilegales. Y mucha atención con la siguiente información. En las últimas horas, la petrolera canadiense Parex informó que suspendió sus proyectos en municipios como Tame y Saravena en Arauca. Según dijeron, recibieron amenazas del ELN. Desde la sala de redacción, John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. Conectados 24/7, muchas gracias John por esta información. Y mucha atención, en el Cauca se reportó un ataque de las disidencias de las FARC a un resguardo indígena. Según el Consejo Regional Indígena CRIC, fue una incursión armada de la columna Dagoberto Ramos al resguardo de Pueblo Nuevo. Los habrían atacado con granadas, dejando a 4 heridos, entre ellos una bebé y otro indígena que en este momento se debate entre la vida y la muerte. Estamos tratando de llegar a la zona para acompañar a la comunidad, a las familias y a los heridos que están siendo evacuados. Y bueno, condenando lo sucedido, creemos que es un ataque a las comunidades de manera directa a la población civil. Hay indignación en Bogotá por la muerte de un niño de 16 meses que habría sido golpeado por el novio de la mamá. Edwin Suá, buenas noches. Detalles del caso, adelante. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Usted lo ha calificado de la mejor manera. Indignación total no solo ante las autoridades, sino todos los habitantes de la capital colombiana y por supuesto los vecinos acá en el centro de la capital del país. La Fiscalía tiene pruebas contundentes para ordenar las órdenes de captura, valga la redundancia, a la persona que habría agredido a este niño. Hablamos con el familiar de este pequeño que nos confirmó que el menor habría sido maltratado en varias oportunidades. Este es el informe. El tío del pequeño le contó a RTVC Noticias lo que sucedía con su sobrino. Versiones que hemos recopilado, cada vez que el muchacho iba, al niño se escuchaban los maltratos del niño, que lo tiraban al suelo, le daban golpes, hasta que se llegó el día de ayer que le dieron tan duro que el niño falleció. Las autoridades confirmaron el maltrato al menor cuando la abuela lo llevó al centro asistencial sin signos vitales. El menor ingresa al centro asistencial sin signos vitales y al parecer con signos de maltrato. Estos hechos son materia de investigación por la autoridad competente. Aunque los supuestos agresores se encuentran en libertad, la Fiscalía asegura que tiene pruebas contundentes para proceder con las órdenes de captura. Y la Fiscalía abrió investigación por el caso de un grupo de jóvenes que profanó una tumba en el cementerio central de Cali para tomarse fotos con el cuerpo desenterrado. Juan Camilo Charrupí, periodista de la Radio Nacional, nos tiene todos los detalles. La Policía Metropolitana de Santiago de Cali se encuentra en la búsqueda de los integrantes de un grupo de jóvenes responsables de desenterrar un cadáver para tomarse fotos que posteriormente fueron difundidas mediante las redes sociales. En las imágenes se observa a 4 jóvenes en el cementerio central en el norte de la ciudad, quienes al parecer habrían sacado el cuerpo de uno de sus compañeros para tomarse fotografías. Estamos tomando contacto con los administradores de este cementerio. Allí hay una vigilancia privada, una vigilancia que tiene la corresponsabilidad de generar la seguridad dentro del establecimiento allí santo, pero igual ya hay un personal de policía judicial investigando qué sucedió realmente, si sacaron un cuerpo. Pues este hecho ha generado indignación y diferentes reacciones de rechazo entre los habitantes de la capital del Valle del Cauca. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. 3 trabajadores murieron en un derrumbe en medio de una obra de construcción en el sector Mercaza, en Pereira. Más información con Andrea Cardona, periodista de Radio Nacional.
Compañeros como José Freddy Ante Muñoz, José Alexander Sosa y Mario Enrique Parra fueron identificados los cuerpos de los 3 obreros que fallecieron en una construcción que se adelanta en el sector de Mercasa, en la ciudad de Pereira. Cerca de 3 metros cúbicos cayeron sobre los cuerpos de estos obreros y, de acuerdo con las autoridades, 7 horas tardaron las labores de búsqueda. Hacemos una invitación y un llamado a generar más prevención en este tipo de obras y demás, ya que esto pues podemos preverlo con nuestros ingenieros, con nuestros geólogos y demás, para la verificación de taludes cuando se presentan lluvias en el municipio. En 2 semanas las autoridades van a determinar por qué y cuál fue la causa de este deslizamiento de tierra. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Y una persona muerta y 4 desaparecidas dejó el naufragio de una embarcación cerca a Islas del Rosario. El barco había zarpado de Cartagena y se dirigía a Panamá. El informe es de Edgardo Ochoa, periodista de la Radio Nacional. Una vez se recibió el llamado de emergencia por parte del buque tipo remolcador con bandera de Tanzania, la Armada Nacional de Colombia inició las operaciones de búsqueda y rescate por vía aérea y marítima, encontrando la embarcación a 40 millas náuticas de la costa oeste de Cartagena. La Fuerza Naval del Caribe activa el procedimiento de búsqueda y rescate utilizando los medios disponibles, logrando llegar al área y efectuando el rescate de los 4 náufragos y la recuperación de un cuerpo sin vida. Los tripulantes rescatados fueron llevados a Puerto Seguro, donde se les hizo valoración médica. La Armada Nacional y los pescadores de la zona continúan en la búsqueda de las personas desaparecidas. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. El gobierno anunció un plan de choque para atender la desnutrición infantil en La Guajira. Uno de los objetivos principales será acabar con la corrupción en el departamento. Yuli Pulgarín, buenas noches, adelante. Buenas noches, pues según el gobierno, el plan de choque fue socializado con la comunidad indígena Wayuu y contará con 13.000 profesionales en diferentes áreas, de los cuales 3.000 serán capacitados para tratar la desnutrición en la región. Son 5 los ejes del plan de choque anunciados por el gobierno nacional para combatir la desnutrición infantil y la corrupción en el departamento. Salud. Serán invertidos más de 70.000 millones de pesos en aspectos como infraestructura y contratación. Además, habrá una sede de la Superintendencia de Salud. Se eliminan las autorizaciones para que no haya las barreras de acceso, los niños puedan circular cuando lo requieran por los servicios de salud. Se ha hecho entrega de dotación de ambulancias para transporte, se está analizando ya con las autoridades y ya se tienen recursos para fortalecer algunos de los hospitales y la infraestructura. Seguridad alimentaria y nutricional. La Agencia de Desarrollo Rural invertirá 4.500 millones de pesos en infraestructura para el agua. Además, será fortalecida la pesca artesanal y crearán un plan de seguridad alimentaria y nutricional por 1.500 millones de pesos. Hemos acordado duplicar los esfuerzos del gobierno y estamos garantizando 2.400 unidades de autoconsumo que ascienden a la suma de 10.000 millones de pesos. Agua. Será puesta en marcha una estrategia de rehabilitación y sostenimiento de la infraestructura de agua existente. Información. El DANE realizará un registro poblacional en 4 municipios. Movilidad. El Ministerio de Transporte y el INVIAS adelantan consultorías para mejorar los corredores viales del departamento e invertirán 30.000 millones de pesos en los arreglos. Protestas y bloqueos del gremio de taxistas en Bogotá, exactamente en la avenida El Dorado, fueron el resultado de una denuncia de un conductor por un supuesto abuso de las autoridades de tránsito. El conductor pasó toda la noche dentro de su taxi en Los Patios. El taxista hizo un video sobre la denuncia y lo subió a sus redes sociales. Además, se declaró en huelga de hambre. Aquí estoy dentro de los patios de Álamo. Le siguen haciendo videos al vehículo, no entiendo por qué, si ya supuestamente el procedimiento policial lo hacen. Y la patrullera, allá están esperando, no sé qué estarán esperando. De aquí no me voy a bajar porque hicieron el mal procedimiento. Luego de la publicación, la Secretaría de Movilidad de Bogotá dijo que los oficiales obraron correctamente. Mantenemos el diálogo constante con nuestras agremiaciones de taxistas, invitados los representantes oficiales al diálogo abierto. Una autoridad de tránsito hace su trabajo, inmoviliza el vehículo que es trasladado a los patios, es lo que corresponde conforme a la ley. Y ahora resulta que los que están indignados son los taxistas, que adicionalmente hacen un llamado a colapsar la ciudad. La protesta duró varias horas. El taxista hizo el curso que hace parte de la sanción y pagó la mitad de la multa. El excongresista Gustavo Bolívar rompió su silencio y aseguró que se presentará ante las autoridades
cuando tenga el material probatorio suficiente para hacer las denuncias sobre casos de acoso sexual y laboral en el Congreso. La falta de algunas denuncias, según el ex senador Bolívar, no le han permitido acercarse a las autoridades. El hecho es que la situación sucede y hay que rescatar a estas mujeres de esa posilga, del nido de ratas. También llamó cínicos a los políticos que están del lado de los victimarios. Poniéndose del lado de las víctimas que van a colaborar, que van a hacer, que van a tal. Dios mío, el cinismo de los políticos corruptos no tiene límites. Aseguró que continuará recibiendo las denuncias de las mujeres que han sido víctimas de acoso en el legislativo. Además, se comprometió a no revelar su identidad. Las fuerzas militares avanzan en la incorporación de mujeres que deseen prestar el servicio militar de manera voluntaria. Conocimos la historia de Karen Cortés, quien se le midió a ponerse el camuflado. Siempre he sentido muchísima admiración por los militares, tanto las mujeres como los hombres. Siempre era feliz viéndolos en los desfiles y decía, yo quiero ser como ellos. La última incorporación femenina fue en los 90. Karen es de las primeras mujeres, después de 30 años, que se inscriben para ponerse el uniforme camuflado y convertirse en una mujer soldado. Básicamente es por vocación de servicio, porque siempre he soñado con poder servirle a mi país. El 1 de febrero será la incorporación del primer contingente de 5.184 mujeres que prestarán su servicio militar en distintas unidades militares del país. Van a estar en función de seguridad de nuestros cantones militares, en desarrollo de trabajos administrativos, de atención al usuario, de atención al ciudadano y una labor muy importante como es la protección del medio ambiente. En mi familia no hay ningún militar, así que sería un primer paso para iniciar esa cadena en la familia. Las jóvenes serán entrenadas y capacitadas precisamente por mujeres, 1.212 oficiales y 973 suboficiales del Ejército que tienen distintos grados, armas de combate y especialidades administrativas. Atención que el presidente Gustavo Petro acaba de convocar a las calles para apoyar las reformas que impulsa su gobierno. ¿Qué dijo el mandatario John López? Carolina, pues son 3 las reformas que especialmente el presidente quiere que la gente acompañen y que las apoyen. Son la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario escribió lo siguiente, abro comillas, invito a las fuerzas del gobierno del cambio a convocarnos a discutir en las calles las reformas que se avecinan, la laboral para más estabilidad en el trabajo, la pensional para que ningún viejo muera de frío en la calle, la de la salud para volverla un derecho real. Pero esto no es todo. Además, el presidente Gustavo Petro le puso fecha a estas convocatorias para que jóvenes y adultos lo acompañen en diferentes marchas en todo el territorio colombiano para apoyar estas reformas. Más abajo, en la misma red social, el presidente escribió esto, abro comillas, la juventud no nació en Colombia para ser encarcelada o morir en una trocha, sino que nació para el estudio, el arte, la libertad y la vida, porque la sociedad debe discutir las reformas. Los invito a acompañarme en la plaza pública este 14 de febrero y 1 de mayo. Recordemos que estas 3 reformas, la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral van a ser presentadas ante el Congreso de la República el próximo 6 de febrero, que fue la fecha que se citó para las sesiones extraordinarias en el Congreso. Repetimos entonces la convocatoria, invito a las fuerzas del gobierno del cambio a convocarnos a discutir en las calles las reformas que se avecinan, la laboral para más estabilidad en el trabajo, la pensional para que ningún viejo muera de frío en la calle, la de la salud para volverla un derecho real. Y confirmo entonces las fechas a que invita el presidente Gustavo Petro son para que lo acompañen en la plaza pública el 14 de febrero y el 1 de mayo. Las reformas, las apuestas del cambio del presidente Gustavo Petro. Y en otras noticias, Amparo Rodríguez Orejuela, hermana de los jefes del extinto cartel de Cali, se entregó a la justicia. Deberá pagar 13 años de cárcel por lavado de activos. Más noticias en el siguiente panorama. Un fuerte incendio ocurrió en un supermercado del barrio Caney, en el sur de Cali. 3 trabajadores resultaron lesionados por inhalación de humo y un bombero sufrió heridas leves por una caída en el lugar de la emergencia. Sigue llegando la ayuda humanitaria para las 23 familias afectadas por el fuerte incendio en el sector Vallejuelos, en Medellín. Hoy fueron entregados mercados y kits de cocina y aseo con apoyo del Ejército Nacional. Disidencias de las FARC dejaron en libertad al policía retirado Jeffrey Garzón Lara, quien fue secuestrado en Miranda, Cauca, en diciembre de 2022. Según las autoridades, Garzón está en buen estado de salud.
5 días incomunicadas completan las comunidades de 25 veredas de Mistrato Risaralda por la caída de 14 puentes. Este fin de semana, delegados del Gobierno Nacional visitarán la zona para gestionar ayuda humanitaria. Comenzamos las noticias del mundo. Nueva jornada de marchas en Lima. Las manifestaciones completan otro día de violentos enfrentamientos. Desde hace más de un mes, en las calles se manifiestan inconformes por la llegada de Boluarte al poder. Nos conectamos con María Fernanda Montenegro, periodista en Lima, para conocer la situación a esta hora. María Fernanda, buenas noches. ¿Cómo estás, Carolina y José Fernando? Muy buenas noches, un saludo aquí desde Lima. María Fernanda, cuéntenos por favor cuál es la situación en este momento en el Perú. Bueno, acá el contexto social y político está muy complicado. En realidad, este es el segundo día de manifestaciones que han iniciado aquí en la capital, que se han retomado. Ayer inició esta movilización denominada la Toma de Lima, donde ha generado gran expectativa y un gran despliegue policial a causa de que no solamente se están manifestando personas residentes de aquí de la capital, sino también de diversas regiones del país. Es una gran masa de población que ha llegado hasta Lima, se han albergado, han llegado a través de buses interprovinciales y es así que se han movilizado. La sensación en general de toda la población es de preocupación, es de cansancio emocional también, porque estamos cansados de esta violencia. Estas manifestaciones han dejado desde hace mucho rato de ser pacíficas y se ha convertido en constantes agresiones hacia los miembros de la Policía Nacional. Es una escalada de violencia que viene, y tal lo señalabas, Carolina, que ha iniciado desde hace más de un mes. Estamos hablando desde aproximadamente el 7 de diciembre, cuando se fue del poder el expresidente de la República, Pedro Castillo, cuando intentó dar un golpe de Estado y el Congreso de la República lo destituyó del poder. Gracias, María Fernanda, por esta información. Pues los incendios, las pedreas y el intento por apoderarse de algunos aeropuertos fueron la marca de las manifestaciones de ayer. Quienes protestan siguen reclamando la restitución en su cargo del presidente Pedro Castillo. En los Andes hay un proceso político que, si bien reincide, no lo acostumbra a vivirlo. Remover presidentes de su cargo es ya paisaje en la historia reciente del Perú, pero el último con esa suerte fue el nervio más sensible que se hubiese podido tocar, y su encuadre visual es este. Lima ya se volvió recurrente hospedera de la concentración audible y manifiesta del descontento desde todo rincón peruano con la salida de Castillo y la ascensión de Boluarte como su suplente. No me voy a cansar de llamarlos al buen diálogo. Que así respondió a quienes la quieren ajena a la presidencia. El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Aún así, los estrategas de la que se llamó la Toma de Lima la definen como algo de largo aliento hasta que la presidenta renuncie. ¡Basta, Dina Boluarte! ¡Basta de reprimir al pueblo! Y las llamas de un edificio colonial limeño no lo refutan. Adoquines de la icónica avenida Abancay se volvieron improvisados proyectiles contra varios de los 11.800 agentes desplegados. Pero la capital andina compartió el clímax de la disidencia social con Arequipa, donde heridos, un fallecido y el intento de toma del aeropuerto fue su cuota en la jornada. ¡Eran asesinos! Y de esa forma, en puntos cardinales como Cusco, Callao y Puno, se grafica el sucesivo desenlace del presunto intento de cerrar un parlamento, gobernar por decreto y convocar a una constituyente por parte de un depuesto presidente. Alemania fue la anfitriona de la cita que cumplieron los titulares de la defensa de las potencias de Occidente comprometidas a apoyar a Ucrania. Si bien ampliarán el envío de armas, continúa la tensión por la respuesta de Berlín ante la solicitud de tanques de última tecnología que elevó Volodymyr Zelensky.
el lugar del mundo cuyo nombre logró la talla mundial gracias a los artífices de esta sonoridad, hoy han ido a la cúpula de la defensa del mundo. Es Ramstein, Alemania, y el intento de resolver una guerra. Una con todo lo necesario para explayarse 365 días más. Es un momento decisivo para Ucrania, una década decisiva para el mundo, así que no se equivoquen. Apoyaremos la autodefensa de Ucrania durante el tiempo que sea necesario. El titular, nada menos que del Pentágono, fue tan solo una de las piezas del grupo de contacto de defensa de Ucrania. Rusia concentra las últimas fuerzas, tratando de convencernos de que el odio puede ser más fuerte que el mundo. Es por eso que tenemos que acelerar, tenemos que hacerlo. Occidente, representándose unido en el cuartel general de la Fuerza Aérea Estadounidense en suelo europeo, incluyó a la OTAN y homólogos de defensa de Alemania, Polonia, Reino Unido y otros más. Todos los pros y los contras deben sopesarse con mucho cuidado. Recién posesionado en el cargo, el anfitrión, secretario de Defensa germana, sobre la expresa urgencia del envío de los Leopard 2 como impulso defensivo de Kiev, se comprometió a revisar su disponibilidad cuando Estados Unidos dice que la victoria no reposa en un equipo militar concreto y Ucrania reitera su espera de tanques de ese calado en su suelo. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Iniciamos con el mundo del balompié contándoles que el colombiano Johan Carbonero fue la gran figura de su equipo Racing de Argentina. Anotó un gol y fue determinante en la consecución del título de la Supercopa de este país, nada menos y nada más que contra Boca Juniors. Edwin Cardona no jugó, pero también se adjudicó un título más en su carrera. Comenzó perdiendo la Academia Racing Club con este centro de Briasco Sandes que cabecea hacia la posición de Facundo Roncaglia, que rompe el arco de Arias para el 1-0 del equipo Ceneice. Rápidamente llegó el empate. Maxi Morales, que le pone esta pelota a Johan Carbonero, que supera a Roncaglia y también a Advíncula. Le pica la pelota por encima a Javier García y adentro. Boca 1, Racing 1, y Carbonero que se va a festejar con otro colombiano, con Edwin Cardona. Y sobre el final, en la última jugada, cuando ya la prórroga se iba a ser protagonista, esta mano de Sandes, que viene después de un rebote, para que después Gonzalo Piovi ponga la pelota al fondo de la red. Racing Club gana 2-1 y es el supercampeón de la Argentina, con Johan Carbonero y Edwin Cardona entre sus futbolistas. Con sello colombiano, y hablamos ahora de tenis. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ganaron su partido de segunda ronda en el Abierto de Australia, no lo conseguían desde el año 2018 y hoy fue otra jornada de sorpresas. Aquí repasamos lo mejor del primer Grand Slam de la temporada. El Colombian Power sigue con paso firme en el Abierto de Australia. Pese a que cayeron en la primera manga, la recuperación fue inevitable. 4-6, 6-3 y 6-1 fueron los parciales de la victoria ante los kazajos Golubev y Nedobeisov. Además, Robert tiene un motivo muy especial en este momento: la pronta llegada de su primer hijo, Enzo. La verdad es que no hay un día que no piense en eso, pero bueno, estoy acá, estoy trabajando, al final del día estoy acá por ellos también, estoy haciendo mi labor para ellos. La dupla colombiana espera a sus rivales para la siguiente ronda. En el cuadro femenino, la campeona en 2012 y 2013, Victoria Azarenka, está en un gran momento. Vika también comenzó cayendo en el primer set ante la estadounidense Madison Keys, pero los parciales finales fueron para la bielorrusa por 6-2 y 6-1, lista para la cuarta ronda. La sorpresa de la jornada la dio el estadounidense Sebastián Corda, que eliminó a uno de los favoritos, Daniil Medvedev, siembra número 7 del torneo, con parciales 7-6, 6-3 y 7-6. Con esta derrota, el ruso saldrá del top 10 del ranking de la ATP.
Esta noche les doy la bienvenida con Beyoncé y con una de sus canciones más famosas, que es Halo, porque quiero que hablemos de Beyoncé para hablar de otro personaje. Pero arranquemos entonces. ¿Ustedes se acuerdan cuando Beyoncé lanzó Lemonade e hizo una película con eso? Que cuenta aparentemente la historia de un desamor, pero en el fondo es una historia de el dolor que causa el racismo y que ella ha vivido en carne propia más de una vez. Entonces, hay una canción que se llama Don't Hurt Yourself, en el que en un momento mete una cita de un discurso de Malcolm X, que es uno de los líderes y activistas por los derechos afrodescendientes más importantes de la historia, y esa cita dice lo siguiente. Disrespected person in America is the black woman. The most unprotected person in America is the black woman. En español quiere decir que las personas más irrespetadas son las mujeres negras y que las personas más desprotegidas son las mujeres negras. Es decir, son vulnerables, primero por ser mujeres y segundo por ser negras. Pues resulta que esta figura de Malcolm X ha sido tan polémica y ha sido tan importante que hay una película que hizo Spike Lee y que ustedes pueden ver esta noche. Una vez se acabe el noticiero, pueden hacer sus palomitas y verla en la franja en Cine Nos Vemos de Señal Colombia. Pero para que se antojen más, les voy a contar un poco quién era. Este señor nació en 1925, era hijo de dos activistas negros, el papá fue asesinado y la mamá pues fue internada en una clínica después de tener varios colapsos nerviosos y él quedó huérfano como rotando en distintos hogares. Luego, pues le quedó solo una solución, que fue irse a vivir con una de sus hermanastras, que era la mayor, pero no tenía lugar, no podía ir a la universidad, quería ser abogado, pero los negros no podían ir a la universidad, así que terminó en el AMPA, o sea, terminó haciendo estafas, robando, pues que era la única posibilidad que tenía de subsistir. En uno de esos robos lo atraparon, porque él fue a mandar un reloj que le había quitado a alguien y resulta que todos los joyeros sabían qué era lo que había que arreglarle a ese reloj porque ya estaba la denuncia, lo enviaron a la cárcel y tuvo que pagar 7 años. La condena era casi de 9, le rebajaron 2, pero eran 7 años. Y ahí comenzó él a decir, la vida no es igual cuando uno es negro y cuando es blanco, porque dos mujeres acusadas por un crimen similar tenían una condena de 2 años. Una de las cosas que a mí más me parece interesante es Malcolm X, ¿no? La X, que es una X, que es al final del apellido. Ese no era, por supuesto, el apellido, él era Malcolm Little. Pero dice que a los negros les han borrado su pasado, entonces nadie sabe cuál es su verdadero apellido, cuál es el apellido con el que llegaron del África, sino el apellido que les dio algún colono que los compró y los puso a trabajar para ellos. Así que él se puso la X como un símbolo para representar a todos esos afrodescendientes que no conocen su pasado, que no conocen su historia y que fueron colonizados, esclavizados y maltratados por los blancos. Así que alístense y véanse la película esta noche. A 4.631 pesos con 38 centavos cerró el dólar hoy. Cayó 52 pesos con 4 centavos frente a la tasa representativa del mercado. 3,3 billones de pesos en inversiones es la expectativa del sector hidrocarburos para este 2023. 17 pesos cayeron hoy las acciones de Ecopetrol, que cerró el mercado con un total de 2.749 pesos por acción. Un 109% incrementó el precio de los tubérculos, uno de los alimentos de la canasta familiar que más ha subido en las últimas horas. A 10 años de prisión en Estados Unidos condenaron a Armando Gómez España, considerado socio de alias Jesús Santrich, en operaciones que transportaron estupefacientes a ese país. Más noticias del día a continuación en solo un minuto. La Defensoría del Pueblo pidió medidas urgentes para superar la crisis de alimentos en la cárcel La Picota de Bogotá. Desde el pasado lunes, varios presos están en huelga para reclamar derechos a la alimentación y la salud, entre otros. La Procuraduría inició indagación contra un coronel de la policía por posible uso indebido de un helicóptero de la institución. Al parecer, lo usó en un paseo particular a la Sierra Nevada de Santa Marta. La policía argumentó que era una actividad humanitaria con miembros de la comunidad indígena. El comité que elegirá el nuevo director de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas entregó detalles del proceso de selección que iniciará el 1 de febrero. El 4 de marzo informaría quién asumiría la dirección de la entidad. Chicas STEAM, el programa de Mintic y Maloca que promueve el estudio de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas entre estudiantes de 12 años en adelante, fue nominado a los premios Wysis Prize 2023. Chicas STEAM ha capacitado 10.619 estudiantes en 3 años.
disfrutarás al crear su... El grupo paramilitar ruso Wagner fue designado por la Casa Blanca como organización criminal transnacional para así aumentar la presión sobre ese ejército privado que combate en distintas áreas del conflicto de Ucrania. A continuación, otras noticias del mundo. $120.000 será la cantidad de dinero que pagará la Organización de Estados Americanos a un bufete de abogados para investigar a Luis Almagro, secretario general del organismo, luego de reconocer que mantuvo una relación afectiva con una de sus subordinadas. Los hallazgos deben entregarse en marzo de este año. El brasileño Dani Alves fue llevado a una prisión ubicada en un municipio al norte de Barcelona, acusado de haber agredido sexualmente a una mujer en una discoteca de esa ciudad el pasado 30 de diciembre. El juzgado de instrucción número 15 ordenó que el futbolista quedara preso preventivamente y descartó posibilidad de fianza. $463.000 millones entre 2024 y 2030, un tercio más que el actual, será la inversión armamentística de Francia. Así lo anunció el presidente Emmanuel Macron frente al ejército de la base de Mont-de-Marsan. El jefe de Estado advirtió que es alistamiento, pues el país desconoce los conflictos que tendrá que librar. Son los desplazamientos de último minuto en China con motivo de la celebración de su Año Nuevo Lunar. Resultado del relajamiento en diciembre de la política que años atrás confinó a millones de personas. La población busca reencontrarse con sus familiares. Ojo pues que llegamos a oportunidades. Atentos porque hay vacantes de trabajo en diferentes áreas aquí en la capital del país. Les contamos cómo pueden aplicar. En oportunidades de trabajo en Bogotá, vaya a la página ape.sena.edu.co. De clic en la pestaña Personas y seleccione Inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Cuando finalice, diríjase al buscador y digite la palabra Bogotá. Acá se van a desplegar las vacantes disponibles en áreas como finanzas, administración, salud, ciencias sociales, servicios gubernamentales, ventas, cultura, entre otros. ¡Atentos! Las ofertas están disponibles para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales. De clic en postularme, lea los requisitos y siga el paso a paso. Y mucho ojo, los salarios oscilan entre 1.300.000 y 3.500.000. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Seguimos con más deportes y hablamos del Campeonato Sudamericano Sub-20. En la apertura del Grupo B, Bolivia le ganó 1-0 a Venezuela en el estadio del Deportivo Cali. Aquí les presentamos, por supuesto, el tanto de la victoria de los del Altiplano. Después de 6 años y 3 sudamericanos, Bolivia volvió a cantar victoria en un Sub-20. Villarroel le da la pelota a Fernando Nava, que remata. La pelota se ve fácil, Samuel Rodríguez se complica y el golero se ve comprometido en el tanto de los bolivianos. Festeja a Pablo Escobar, vemos la repetición, se veía bastante fácil. Rodríguez que falla, 1-0 ganó Bolivia y ahora jugará el próximo domingo ante el campeón vigente Ecuador. Bueno, y hasta los más grandes se equivocan. Resulta que la BBC tuvo que disculparse y rectificar porque tituló Dimite Jacinda Ardern, : abro signo de interrogación, ¿pueden las mujeres tenerlo todo? Jacinda Ardern era la primera ministra de Nueva Zelanda y claro, le llovieron críticas por el titular. Si fuera un hombre seguramente ese no había sido, ni habría que tenerlo todo. Y tuvieron que retractarse, disculparse y aceptarse como un medio que cometió un error y que no estaba en ese titular y en esa nota abogando por la equidad de género. También tenemos un ¿qué ha pasado con las noticias? ¿No? ¿Se acuerdan que iba a venir RBD, que se estrenó Avatar? Les tenemos la segunda parte de eso, en qué va, qué ha pasado con eso, y todo eso se los preparó Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Luego de que la agrupación rebelde anunciara su regreso a los escenarios y se especulara sobre las ciudades
que podría visitar en Colombia después de una década desde su separación. ¿Qué pasó? Pues resulta que a través de un video en redes sociales, la agrupación confirmó que su tour inicia el 25 de agosto. Tendrán presentaciones en Estados Unidos, México y Brasil, dejando por fuera de su lista a Colombia. Luego de la muerte de la fotógrafa Halyna Hutchins por un disparo del actor Alec Baldwin en el set de grabación con una pistola de utilería en octubre de 2021, mientras el actor ensayaba una escena para la película Rust, ¿en qué quedó el caso? Un fiscal de Estados Unidos anunció que acusará al actor de homicidio involuntario, que de ser hallado culpable podría enfrentar hasta 18 meses de cárcel y una multa de $5,000. Tras el éxito en taquilla de la película Scream 5, se especulaba la continuación de la exitosa saga de Wes Craven. ¿Qué se sabe? La franquicia confirmó la sexta parte e incluso reveló el primer tráiler que cuenta con la actuación de Jenna Ortega. Luego del lanzamiento de la película Avatar: El Camino del Agua, el estreno de mayor éxito mundial en 2022 y la séptima película más taquillera en el mundo, ¿qué pasó en Colombia? Avatar se convirtió en la película más taquillera en la historia del país, recaudando más de 59,000 millones de pesos, superando a los Avengers con 58,000 millones. Pues así terminamos nuestra emisión central de RTVC Noticias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan. Por supuesto, en nuestras redes sociales nos encuentran como RTVC Noticias. Y también los invitamos, por supuesto, a que sigan conectados con nosotros, a que se informen durante el fin de semana, por supuesto, con la emisión del fin de semana. ¡Feliz noche! RTVC Noticias, emisión central.